Onte coñecéronse os resultados das eleccións ao Parlamento de Galicia. Feijóo e o Partido Popular conseguiron acadar de novo a maioría absoluta. Vamos a comprobar que opina o pobo verinense desta situación. Decepcionante, polo menos para mí. Sobre todo porque implicou o mandato de Feijóo o último ano nesta comarca, que agora volvese a ganar, que a maioría dos votos de Verín, ademais, por un pouco PP, a mí pareceume hipócrita, sobre todo, porque logo as mesmas persoas que están indo a votar están protestando e Verín se fecha, non fixemos hospital, non sei que, pero non facemos nada para solucionar. Eu iría, pero porque eu son consecuente co que fago, pero pareceme que a xente, a maioría da xente, non. Entonces tamén parecería unha tontería esas manifestacións, porque se te manifestas, pois fai algo. Tamén non só vayas a manifestación, subas unha foto en Instagram e digas, estuve nunha manifestación. Non, eso non ten sentido. Bueno, pois regular, a equipa Verín regular. Según o que fixeron co hospital, pois diría que perder por moito, pero bueno, xa cos galegos somos así, pois sí, por desgracia sí, se dejaron mal votada, pero bueno, o físico paritario de Verín e todo, pois non podería ser así. No, eu non saliría á calle, porque van a estar pesos e ao final a xente volve a votar aos mesmos, pois non. A votar ya a alguén que fixo mal, votamos a favor agora, vai que estar seguindo mal sempre, entonces nada. Bueno, eu creo que, en primeiro lugar, a nivel Concello, o BNG pode estar contento porque o resultado foi un bo resultado. Subimos 1100 votos a respecto das últimas eleccións, o que nos sitúa como un 30% dos votos, e iso creo que hai que celebrarlo. Eu digo que tamén hai unha sensación agridulce, non? O BNG acada un grande resultado tamén a nivel xeral, con 19 deputadas e deputados no Parlamento galego, pero non foron suficientes para sacar a maioría absoluta a Núñez Feijóo. En todo caso, hai que quedarse po positivo, creo que queda un futuro esperanzador, que hai moito camiño por andar e que este resultado vai a ser determinante tamén para ese camiño que se vai a dar nestes 4 anos. Bueno, eu respeto sempre poderosamente, como non podía ser de outra maneira, a elección que fan os electores, neste caso as veciñas e os veciños de Verín. Eu, a pesar de que son a forza máis votada, hai que recordar que perderon 1000 votos, que é unha cantidade moi importante de votos. Ben é certo que había elementos suficientes para que perderan máis, mas en todo caso, as verenenses e os verenenses son soberanos e decidiron libremente tamén o seu voto. Que la gente no aprende. Después de todo lo que ha hecho el gobierno que estaba, que va a ser el mismo que está ahora, la gente no aprende. O les gusta que hagan lo que están haciendo, recortar en sanidad, en educación, robar, todo lo que ya sabemos, que han hecho toda la vida. Suavemente, la gente es muy tonta, por no decir gilipollas. Es que lo que pienso, no puedo decir otra cosa, si es lo que pienso, es mi opinión. Yo era socialista, hasta que me defraudó muchísimo también el socialismo, que no existe el socialismo en España, es una derecha encubierta malamente, y que la gente luego se queja, luego llora, pero antes de llorar y lamentarse se puede prevenir, y tenemos un arma muy buena para usar, que es el voto, pero no manifesté en ninguna de ellas porque hace años, cuando en mi tierra se cerraron las minas y hacía falta apoyo de España, éramos unos putos privilegiados, éramos la escoria de España en ese momento, porque lo decían los señores del PP. Entonces ahora que no me piden que ayude a nada, porque no lo pienso hacer. Si tú sabes que son lo que son, que van a joder al pueblo, a robarle, a hacerle cada vez más pobre, cada vez más esclavo, no entiendo por qué le siguen votando. Y luego se manifiestan, lloran, gritan, ¿para qué? Si cuando lo pueden solucionar, que es en las urnas, vuelven a caer con el mismo pecado. No lo entiendo. Eu lo siento moito, pero non votei po que está. Non votei para este da xente, eu votei para outro, para jodelo, porque isto está cousa moi jodidas. Entonces, claro, cada un pensa o que quer. É moi polémico. Eu estuve aí e penso seguir detrás. Todas as elecciones le hago dos lecturas. A nivel general, pues sabíamos que la gestión del Feijóo pues, había sido
últimamente fue buena para Galicia, entonces él iba a tener esos réditos y ayer nos lo demostró. A nivel local, a nivel comarcal, pues la lectura la hago de manera diferente. La derecha perdió votos. Aquí en la comarca la derecha no está en los niveles del 2016 y el bloque de izquierdas subió votos. Entonces, pues bueno, es con lo positivo que me quedo aquí a nivel comarcal. Que sea la fuerza más votada del PP, no lo entiendo, ni yo como socialista, y yo creo que los ciudadanos tampoco lo entienden. Pienso que ha habido ignorancia en el voto. La gente estaba votando al PP sin saber lo que votaba. Porque si realmente, viendo lo que nos está pasando, pues ese voto de derecha no tenía que haber sido. Teníamos motivos suficientes como para ver que se hubiese producido el cambio, más que nada porque a nivel comarcal pues todos sabemos de las deficiencias que tenemos en la sanidad y como en esta comarca, con muchas comarcas de Galicia. Entonces, es lo que digo, que este resultado no fue el fiel reflejo de la realidad. O sea, le doy la enhorabuena al Feijóo, como no podía ser de otra manera, acato los resultados, pero no ha sido un voto realista el de ayer. Yo creo que sí, o sea, la gente, porque esto se nos pasa, esto podemos estar hoy un poco tristes, que de hecho yo como representante socialista, como secretaria local, no es mi mejor día postelectoral, se me nota bastante en la cara, porque no me esperaba tampoco este resultado socialista. Entonces esto, en mi estado anímico hoy no es el mejor, pero también es verdad que esto, reposándolo un poco, yo sé que esto me va a cambiar y a la gente, al ciudadano, en el momento que le van a tocar sus derechos como ciudadano, su derecho a una sanidad pública, se van a volver a volcar a la calle. No tengo la menor duda que las concentraciones van a seguir siendo tan masivas como han sido hasta ahora. Eso no tengo ninguna duda, aunque hoy la gente esté diciendo otra cosa en la calle, pero no me cabe duda de que va a ser así. Por otra parte, tengo que decir que el mensaje socialista, hablando de mi partido, no ha calado en la gente. También, digamos, teníamos algo en contra y es que la gestión que el gobierno central está haciendo de la crisis más grande que ha sucedido en España, esto nos pasó factura a los socialistas gallegos. Entonces, pues bueno, tenemos que seguir trabajando y defendiendo pues, los ideales que tenemos que serán en beneficio de todos. Algúns veciños son moi críticos cos resultados, pero en xeral, os verinenses prefiren reservar as súas opinións. O ambiente está moi caldeado na localidade dende as polémicas decisións que Feijóo adoptou con respecto á sanidade na zona. A pesar do descontento xeralizado nas rúas, o Partido Popular foi a forza máis votada en Verín nestas eleccións autonómicas 2020.